¿Qué tal, amigos? Espero se encuentren bien. Seguimos aquí en esta pandemia y para entretenernos un poco, para conversar, para pensar, hoy les voy a traer la historia de mi tía S. No diré su nombre porque aún vive, tengo entendido, y porque su familia aún vive. Bueno, la vida trágica de mi tía. Por aquel tiempo llegaron a la laguna unos familiares nuestros de apellido Ibarra que tenían varios, que habían estado en Estados Unidos trabajando en los campos del Valle de Coachella y de Indio, California, y habían regresado a vivir a la laguna y habían dejado a una hija que había nacido en Estados Unidos al cargo de una hermana de su papá, de ella, de Rafa, de Andrés. Entonces empezaron a llegar a visitarlos familiares que venían de Estados Unidos. Aquel señor tenía muchos hijos y muchas hijas. Los había traído a todos con él. No sé por qué se fueron a vivir a aquel lugar, pero los hijos eran muy buenos. Él también y la señora, su esposa, quien le llamaban Chole. Entonces habían dejado a su hija Lupe viviendo en Estados Unidos para que no olvidara sus raíces estadounidenses, para que aprendiera inglés, y la llamaban Lupe la gringa. Cuando llegaba a la laguna, aquella mujer blanca que fue a visitarlos una vez, entonces empezaron a tener visitas de los familiares que venían de Estados Unidos. También vivían ahí su papá y su mamá, o sea, los abuelos, todos aquellos niños, en una casa separada. Todos vivíamos en los alrededores de unos de otros, ellos más cerca del río. Teníamos que pasar por su casa para llegar al río, e íbamos a bañarnos todos juntos, y los niños nos protegían y nos cuidaban. Entonces empezó a llegar a visitarlos unos tíos que no vivían allá. Llegó Benjamín con una mujer muy obesa y una hijastra de él, también obesa. Llevaban mucha ropa de segunda. Después supe lo que era y lo que llevaban. Pensaba yo que eran muy ricos al ver que tenían tanta ropa. Entonces sacaron aquellas cajas y abrieron aquella ropa que tenían, que llevaban de regalo para los familiares. Y aquella mujer obesa le decía mamá a la suegra, y hacían el amor al aire libre. Todos pasaban y veían cuando aquel hombre y aquella mujer obesa tenían relaciones sin ningún pudor al paso de la gente. Se creía que porque iban de Estados Unidos eran así, y la gente no decía nada, sino que se asustaba. La gente era muy asustada. Entonces también llegó con él de visita su prima, su hermana, una hermana que era muy moderna,
Aquella mujer llegó vestida con una minifalda y con botas hasta arriba de las rodillas. Tenía el pelo pintado, que era como un sinónimo de una mujer prostituta. Hasta aquel día jamás a una mujer se había pintado el pelo en aquel lugar. Nunca se había visto una mujer con el pelo coloradizo, rojizo, y la consideraban una mujer fácil. Incluso los hombres casados la empezaron a perseguir, a acosarla, hasta que ella les hizo caso. Y así pasó aquella visita. Lupe la gringa no hablaba bien español. La llevaron para que conociera a sus hermanos más chicos y no se entendía con ellos. Y a la negra le decía prieta, y tú eres, en lugar de decir tú eres la prieta, decía tú ser la prieta. Y así todo lo hablaba como gringa, el español, e iba con nosotros al río a bañarse, y poco comprendía de lo que nosotros hablábamos. Era muy buena y muy bondadosa y muy bonita. Era blanca y parecía gringa, no parecía a nosotros, no se parecía a la gente de allá. Pero aún así, la mandaban a lavar al río, la mandaban a lavar los trastes y la ponían a cuidar a aquellos niños, que eran muchos, alimentarlos. Entonces, aquella mujer no duró mucho allí. Cuando aquella muchacha que se pintaba el pelo de rojo, que usaba minifaldas y que se portaba muy liberal, y cuyas mujeres no la querían ahí, tenía otra hermana que estaba casada ya allí, una hermana menor que se llamaba Oralia. Estaba casada con un hombre y tenía una hija. Aquel día, cuando ella decidió irse por los escándalos que se estaban haciendo, porque se había metido con un hombre casado que vivía cerca de con ella y de con sus papás, y también tenían relaciones por los entre los matorrales, y cualquiera se los podía encontrar. En aquel tiempo, que era temporada de lluvias, caían unas lluvias torrenciales, y las ramas de ellas siempre iban en el tiempo de verano, cuando había mucha vegetación, y aquellos campos estaban con una vegetación tan grande y tan alta que no nos dejaba ver, llenos de flores de todos colores de cempasúchil, de unos tamaños gigantes, las flores de muerto llamadas. Y había otras flores llamadas ígneas, que parecían girasoles de colores. Las había de todos colores, sencillas, que nomás tenían hojas alrededor, y dobles, que tenían hojas alrededor y en el centro como una flor, no como el girasol, sino como la rosa. Y había de todos colores. Cuando caía la primera lluvia del verano, todas aquellas semillas que se habían quedado tiradas allí se fertilizaban y empezaban a germinar y a ponerse verdes y a crecer. Eran tantas las flores en el camino entre el campo que no nos dejaban ver, y las casas se tapaban, incluso las casas pequeñas no se veían de entre tantas flores y aquellos aromas de flor de muerto que eran tan impregnantes. Entonces, debido a los escándalos, regresaron aquella mujer obesa con su esposo Benjamín y con aquella hijastra media obesa también ya, que usaba 2 trenzas, una trenza a cada lado, y que también era muy buena gente y trataba a los niños con cariño, pero que no hablaba español, solo hablaba inglés con su mamá y con la gringa Lupe, que ella sí le entendía.
Entonces se regresaron, pasaron unos tiempo y su papá se enfermó. Entonces tuvieron que regresar. Para esto se había llevado a su hermana Oralia. Oralia había dejado a su marido y se había llevado a su hija hacia los Estados Unidos. Y Lupe la gringa se regresó con ellos, abandonando de nuevo a sus papás y a sus hermanos, que la veían como una extraña y que no parecía hermana de ellos, pero que ella los trataba con mucho cariño, los cuidaba y ayudaba con los cuidados de ellos a su mamá. Entonces, aquel señor, el papá de aquellas muchachas, que se llamaba Don Aurelio, se enfermó y falleció, y fueron ellas al sepelio. Regresaron ya las dos iguales, las dos llevaban el pelo pintado, las dos llevaban minifaldas y las dos llevaban botas hasta las rodillas o más arriba, y medias y pantiblusas y medias como de red de pescar. E incluso llevaban pelucas de otros colores y fumaban cigarros como los hombres. Entonces aquella mujer regresaron. Oralia había regresado ya con su hija. Su marido ya estaba allí, pero ya no estaban juntos y ya no la molestaba. Él estaba enfermo y un tiempo después falleció. También la niña ya no hablaba mucho español, se había estado educando en Estados Unidos. Y entonces mi tía llevaba un nuevo novio que lo llevaba a conocer a sus papás, pero ya su papá estaba muerto. Y así llegaron al velorio y lo velaron en la casa, tendieron el cadáver en una cama o en una mesa, y todos vinieron y toda la gente, y hacían café, y la gente llegaba de todas partes. Y aquel muchacho desconocido empezó a conocer a los hombres, aquel muchacho sin nombre, sin historia, que vivía por amor de aquella mujer. Había ido a conocer aquel lugar sin imaginar a dónde estaba llegando, a un lugar donde la gente asesinaba, cometía crímenes como si nada. Entonces empezaron a tomar. Aquel muchacho se fue, desvelaron toda la noche, hubo músicas, tomaron mucho. Al siguiente día llevaron a sepultar aquel cadáver de aquel señor a San Lorenzo, porque en aquel tiempo, como les decía, el panteón no estaba en la laguna, sino que estaba en San Lorenzo, y en San Lorenzo se enterraban todos los muertos de la laguna. Hasta allá fueron todos, fuimos todos caminando, regresamos. Aquel día yo había ido a un pueblo muy cercano. Por aquel tiempo ya me dejaban salir, ya había salido yo por primera vez. Eran las primeras veces que yo podía salir de aquel lugar e ir al pueblo, que me aterraba y me daba mucho miedo. El camión me dejó en la carretera y yo venía con unas cosas que cargar. Empezaba una tormenta muy grande, venía con rayos, truenos, como un ciclón, como un huracán, tumbaba los árboles. Yo parado en la orilla de la carretera solo, con mucho miedo, pues el viento casi me tumbaba y no podía irme a la casa, pues aquellas cosas que llevaba eran demasiado pesadas para cargar. Y empezaba la tormenta y empezaba a caer agua encima de mí, cuando repentinamente apareció aquel hombre montado en un caballo que le habían prestado para que paseara, porque para él era una novedad ver un caballo. Y fue a caminar en aquel caballo por los campos y me encontró
Asustado, me llevó a mi casa, me agarró de un hombro, me levantó en su caballo, cargó las cosas que traía, que eran cosas para la casa, porque mi mamá tenía una tienda y me mandó aquella ocasión a comprar cosas para vender en la tienda. Y así me llevó a la casa. Aquella noche mi mamá le dio las gracias porque aquella tormenta era la más horrible y la tormenta que acabaría con su vida aquella noche, ya que después de regresar del cementerio continuarían con la velada, seguía la borrachera ya que muchos tomaron y no podían parar de tomar y siguieron tomando todos los amigos y familiares y los vecinos. Entonces, en la madrugada, en medio de la borrachera hubo una discusión. Nadie supo lo que pasó, tal vez un malentendido, una cosa de borrachos. Entonces, uno de mis tíos, enfurecido contra él, amenazó con matarlo y acabar con él por las cosas que le había hecho o le había dicho. Entonces aquel muchacho no creía lo que le iban a hacer. Aquel hombre se separó del grupo, se fue a su casa, le tocó a su esposa, que era mi tía Consuelo. Entonces le tocó muy fuerte, a ella la asustó, ella le tenía mucho miedo, más cuando estaba borracho. Entonces lo dejó que entrara y le dijo: vengo por el machete, dame el machete porque voy a acabar con un cabrón, lo voy a matar porque me ha ofendido. Entonces, cuando ya venían, salió con su machete, venía el muchacho con otros amigos y se encontraron atrás de la casa de nosotros, que estaba en la mitad del camino, ya que la casa de mi tía estaba enseguida con nosotros y nosotros estábamos en el medio. Pasaba un camino que conducía al arroyo. Para un lado y para otro conducía al río. Entonces se oyó una discusión, se oyó un pleito y que gritaba: voy a matar a este desgraciado, no me desgarren, déjenme. El muchacho no tenía con qué defenderse. Entonces nos asomamos cuando oímos los gritos. Era muy oscuro y la tormenta era muy grande, muy tropical, con muchos rayos, muchas centellas, truenos y unos vientos muy fuertes, como un ciclón o un huracán, típico de aquellas temporadas y de aquellos lugares. Entonces el hombre levantó aquel machete y se oyó el machetazo que le dio, como cuando se corta una calabaza o una sandía. Le dio dos machetazos. Con el primero le cortó la sien por un lado de mitad a mitad. Con el otro machetazo le cortó el cuello y parte de la quijada y casi se desprendía, y el cuello quedó pegado solamente con una parte muy pequeña por la parte de atrás. Allí quedó tirado. Salimos todos asustados. Estábamos parados en unos charcos de sangre que no veíamos por la oscuridad hasta después, cuando fuimos a la luz, cuando todo pasó. Mi madre, que era su compadre, le dijo: compadre, por favor, tranquilícese. Él le contestó: comadre, quítese de mi camino, que ahorita no respeto a nadie, que nadie trate de detenerme. Y aquel machete levantado, que centelleaba con los rayos de la luz, de la tormenta aquella, y aquella lluvia que no paraba, y aquel camino tan estrecho de tierra que apenas cabía una persona. Entonces, aquel camino, en lugar de agua, corría sangre. Aquel camino estaba rojo, y aquella sangre llegó hasta el arroyo.
y aquella sangre llegó hasta el arroyo y los pozos que había en el camino. Se encharcó aquella sangre y amanecieron coágulos de sangre por todo el camino de aquel hombre que quedó desangrado y quedó blanco y pálido. Entonces aquel hombre se fue corriendo. Él era compadre de mi mamá y era padrino de mi hermano Armando, que era un niño que había nacido allí en aquel rancho, que fue el primero que nació allí. Entonces aquel hombre pasó por la casa de su esposa y le pidió que le diera unas cosas. Agarró sus cosas y corrió a la casa de su hermano que vivía un poco más abajo, cerca del arroyo. Le pidió que lo ayudara a huir. Lo escondieron o lo llevaron y lo llevaron en ese momento, no sé a dónde, pues aquella tormenta no permitía ir a ningún lado. Y aquellos ríos estaban inundados y aquellos arroyos, y aquel hombre estaba lleno de sangre. Entonces se cambió de ropa y se fue en medio de la noche, sin saber a dónde, ni con qué rumbo. Entonces fuimos a ver el cadáver que había quedado tirado a medio camino. Ahí pasó toda la noche, hasta el siguiente día. Quedó tirado, completamente pálido y blanco. Ahí tirado lo taparon con un trapo, hasta que llegaran los del CEMEFO de un pueblo cercano de Ruiz, a levantar el cadáver, como le decían, porque había sido un asesinato. Entonces ya había pasado mucho tiempo desde que lo había asesinado. Ellos vinieron muy tarde. Vinieron, aquella familia había comprado un féretro y vino la carroza y vinieron juntos con la carroza, levantaron el cuerpo de la cabeza y de los pies, lo metieron al féretro y se lo llevaron a sepultar sin saber quién era, sin haberlo velado, sin haberlo llorado. Y entonces lo fueron a sepultar sin que nadie le llorara, pues creo que ni ella le lloraba, o no recuerdo. Entonces nadie supo quién era. Jesús el Cora, quien era uno de nuestros amigos, que ya estaba más grandecito, hizo una cruz de palo y la clavó allí donde él había muerto, y duró muchos años, mucho tiempo duró allí, hasta que generaciones futuras se olvidaron de dónde lo habían matado y de quién era, y tal vez ni se acuerdan de esa historia. Entonces, aquella tía mía, muy triste y desilusionada, tuvo que regresar sola hacia los Estados Unidos, y no sabemos qué fue lo que dijo. Si alguien le preguntó si conocía algunos amigos de él. Años después, solo supimos que era del estado de Michoacán y que aquel estado era muy grande y tenía muchas ciudades y no se sabía de qué lugar era exactamente. Y así pasó la historia de esta mujer que tuvo que regresar sola, tal vez con la conciencia intranquila de haber llevado a aquel inocente muchacho a un lugar de gente un poco o incivilizada en cierto modo, y nosotros que ya estábamos acostumbrados a aquellas cosas, continuábamos la vida como si nada. Aquella mujer hizo su vida en Estados Unidos. Después toda la familia emigró a Estados Unidos después de aquellas desgracias y aquellas tragedias. Después de haber muerto el padre, después murió la madre. Entonces ya abandonaron aquellas casas, aquellos jacales, y nunca más volvieron. Ahora son una gran familia en Estados Unidos,
que nunca quisieron regresar a aquel lugar donde pasaron tantas tragedias y donde nadie quería volver. Pues recuerden, les voy a estar contando más historias. Enseguida les voy a contar la historia de mi prima Alam, que llegó a convertirse en una de las mujeres más poderosas del narcotráfico de los carteles de México. Y todo fue a causa de que ella huyó del rancho la noche antes de casarse para no regresar jamás, dejando plantado a su novio y toda aquella fiesta ya preparada para ella. Dejen algún mensaje, sigan escuchando, no se pierdan los siguientes. En alguna ocasión les contaré también la primera tragedia de mi vida, la que marcó mi destino para siempre, que es un poco difícil hablar, pero en algún momento también se las contaré.